Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. 9,308 capítulo 11. Un decimal en vuelo. Un decimal a notas del autor. Bueno, eso fue mucho mejor en términos de programación para sacar otro capítulo de mi libro. En primer lugar, respondiendo a las reseñas. La mayoría de las quejas que recibo últimamente han sido que paso demasiado tiempo describiendo varias escenas del día a día y no lo suficiente dando algo de acción. Mi defensa contra estas acusaciones es que, en su mayor parte, sigo usando el aspecto de recuentos de la vida para tratar de tener la oportunidad de caracterizar al resto de los personajes en los que no puedes escuchar la idea como lo puedes hacer con Shirou. Lo que intento hacer es dar cuerpo a todos los personajes de la historia y desarrollarlos a medida que pasa el tiempo. En realidad, me resulta bastante difícil hacerlo, ya que eso significa que tengo que tratar a todos en Izumo House como personajes dinámicos. Y no solo alguien que aparece cuando se necesita para la trama y luego desaparece de la pantalla. Eso significa que tengo 8 protagonistas en este momento y, a medida que pase el tiempo, el número aumentará aún más. Es una tarea algo desalentadora, en realidad. Para aquellos de ustedes que realmente no les gusta eso, pueden relajarse ahora. Finalmente he llegado a lo que podría considerarse un punto de cambio para la dinámica de Inflict. Todos los personajes que necesito están presentes, y siento que he logrado mantenerlos a todos como personas reales, y la trama ha llegado al punto en el que puedo comenzar a avanzar. Las cosas van a empezar a cambiar ahora, apartándose un poco del canon de Sekirei, y más elementos de Nasu van a empezar a aparecer. Estoy un poco nervioso por eso, pero creo que puedo hacer esto en una manera que hará que tanto usted como los lectores y yo también estemos felices con la dirección en la que voy. Tengo algunas cosas que decir sobre el capítulo en particular, pero dado que son realmente explícitos, hay una clara advertencia de spoiler requerido primero. En primer lugar, la magia de Shirou. Ahora que el taller de Shiro está en funcionamiento, ese será prácticamente el centro para explicar sus poderes y habilidades. Mencioné antes que me esforzaré por explicar la ruta que hice que siguiera con su hechicería, y dado que se basará en algunas piezas muy específicas del conocimiento del verso Nasu, lo explicaría todo en la historia para lectores que no han salido a investigar tanto como yo. Estoy dispuesto a admitir que podría equivocarme en pequeñas erratas, pero confío en que habré progresado de mí, como dijo un crítico, 75% de precisión a probablemente más cerca del 90% de precisión desde Hill of Swords. Sin embargo, explicarlo todo a la vez equivale a una enorme caída de información, así que espere que aparezca en fragmentos a lo largo de la historia a medida que se vuelve relevante. En segundo lugar, con respecto a las distinciones de Nasu entre magia normal y magia verdadera. Debo ser honesto aquí, he escuchado una docena de nombres diferentes para cada tipo en particular. En algunas traducciones se llama magos a los que usan la magia verdadera, y en otras magos. A veces las verdaderas magias se llaman simplemente magia y en otras se llaman milagros. A veces, la hechicería normal se llama hechicería o incluso misterios. Con ese fin, esta será mi decisión oficial al respecto. La magia normal, el tipo que se puede lograr con la tecnología normal, se denominará específicamente hechicería y magia, según sea el caso. Los usuarios serán llamados magi, magus o incluso mage según el caso lo requiera. Los portadores de la verdadera magia serán llamados hechiceros y la verdadera magia se conocerá como hechicería. No estoy seguro de cuán preciso es eso, pero como dije, he visto tantas formas diferentes de traducirlo que no estoy seguro de cuál es completamente exacto. Así que decidí usar este método. Lo siento, si está un poco fuera de lugar, pero es por eso que lo dejo claro desde el principio. En tercer lugar, lo que un crítico había llamado en broma Ludite Shirou. Una de las grandes cosas que aprendí de Fate/0 es que lo que había querido decir como una broma podría haber sido realmente cierto. Los magos son realmente así de estúpidos cuando se trata de tecnología.
Era una de las razones por las que Kiritsugu había sido tan peligroso para ellos, ya que el mismo Magus Killer tendía a usar tecnología que la mayoría de los magos ni siquiera habían imaginado que estuviera disponible. Incluso llega a tener una escena en la que Kirei se quejaba de la insistencia de su maestro Tosaka de que usaran un artefacto mágico para hablar entre ellos a distancia en lugar de simplemente usar un teléfono o una radio como el sacerdote quería usar. La impresión que tuve fue que los magos estaban tan orgullosos de sus habilidades mágicas que, siempre que les era posible, preferían usar esas habilidades, incluso si podían ahorrar tiempo, esfuerzo, y dinero, simplemente saliendo y consiguiendo algo más mundano para realizar la misma tarea. Shirou definitivamente no es tan malo, y con Matsu en su caso, espere que se ponga al día con bastante rapidez, pero sí, parece que lo clavé desde el principio. Cuarto, la parte al final donde Shirou finalmente se da cuenta de que realmente tiene un harén. Ahora esto, también me interesa escuchar la respuesta del revisor. Seamos sinceros. Shirou es un gran tipo, muy noble y definitivamente es bueno tenerlo a tu espalda en una pelea, especialmente ahora que es un veterano de la guerra del Grial. Pero eso realmente no cambia el hecho de que, a pesar de toda su experiencia en combate, podría no tener ni idea cuando se trata de mujeres, y en el juego definitivamente era más que un poco ingenuo y ajeno a varias cosas. Teniendo en cuenta que entró en el plan Sekirei como si fuera la guerra del Grial, dos concursos que pueden tener más de unas pocas similitudes pero diferencias aún más evidentes, es tan irrazonable pensar que es posible que no se haya dado cuenta exactamente de lo que estaba firmando cuando comenzó a besar a los extraterrestres. Había estado planeando esta escena por un tiempo, y es importante para el curso de acción que Shirou termina eligiendo hacer. Incluso traté de insinuar que se acercaba, con la referencia constante de Shirou a su Sekirei solo como socios, y su actitud que algunos críticos habían llamado modo shonen, esa es su incapacidad para darse cuenta de que las chicas lo rodean totalmente. Lo quería. Bueno, ahora lo sabe mejor, ¿no? Y su actitud que algunos críticos habían llamado modo shonen, es decir, su incapacidad para darse cuenta de que las chicas que lo rodeaban lo querían por completo. Bueno, ahora lo sabe mejor, ¿no? Y su actitud que algunos críticos habían llamado modo shonen, es decir, su incapacidad para darse cuenta de que las chicas que lo rodeaban lo querían por completo. Bueno, ahora lo sabe mejor, ¿no? Quinto, en un momento hago referencias a cómo Shinji era el maestro de Rider, y cómo la guerra del Grial siempre tuvo asociaciones entre hombres y mujeres. Para aquellos de ustedes que no saben, eso es totalmente falso. Rider fue convocado originalmente por Sakura por un motivo, y en Fate/0 el único que convocó a un género opuesto como su servant fue Kiritsugu. Shirou, por otro lado, no lo sabe. Honestamente, no creo que alguna vez haya descubierto en el escenario de un Limited Blade Works que Kirei estaba siquiera asociado con Gilgamesh, para el caso. La única vez que se encontró con el rey de los héroes fue cuando estaba cerca de Shinji. Tampoco se dio cuenta de que Caster originalmente tenía otro maestro antes de Kusuki, pero dado que ese maestro era originalmente un hombre de todos modos, no habría cambiado demasiado las cosas a sus ojos. Así que solo un aviso antes de que los revisores me critiquen señalando esto, sí, lo sabía. Es solo otro ejemplo de que Shirou malinterpreta la situación. Finalmente, para todas las personas que se preguntan de dónde saco mis traducciones y películas, para las novelas he encontrado que es un gran lugar. Para las películas, bueno, generalmente solo escribo el nombre en Google y luego filtro todas las respuestas hasta que encuentro una que parece real. De todos modos, eso es todo por ahora. Consideré extender este capítulo un poco, pero decidí que podría usar la escena de apertura para el próximo capítulo, ya que él intenta aceptar lo que sucedió en este capítulo, y eso sería una buena introducción a las escenas que siguen. Así que decidí seguir adelante y publicar el capítulo tal como está. Por ahora, háganme saber lo que piensan todos. ¿Gusta? Envía un grito. Preguntas/inquietudes/quejas. Apilarlos. Y como siempre, disfruta. Inicio de la historia. Casi no pude evitar suspirar cuando vi dónde estaba. Esa maldita azotea otra vez.
Detrás de mí, el paisaje familiar estaba todo ensamblado. Los enfriadores de agua, las tuberías, los acondicionadores de aire. Extendiéndose frente a mí estaba el paisaje. Edificios distantes, autos pequeños, gente como hormigas. Y frente a mí, una familiar mujer de cabello rubio con una túnica y un abrigo. Me pregunté distraídamente dónde estaba la brisa que azotaba las prendas flotantes y su cabello a su alrededor. Déjame adivinar, murmuró mi yo del sueño, frotándose la frente con irritación. Me vas a matar, ¿verdad? Bastardo, gruñó la chica. Date prisa y muéstrate para que pueda matarte ya. Ella exigió, pisoteando su pie con enojo mientras lo hacía. El hecho de que estés planeando matarme es en realidad una de las razones por las que no me he molestado en buscarte todavía, me quejé. La demostración de lógica no le fue bien al Sekirei frente a mí. Ella gruñó, mostrando sus dientes apretados mientras levantaba una mano en un puño cerrado. Mono insolente, dijo entre dientes, con el puño temblando. Resoplé. Extraterrestre beligerante, respondí, frunciendo el ceño. En realidad, solo quería dormir un poco. Un sueño agradable e ininterrumpido. ¿Fue demasiado pedir? Mi charla de espalda parecía ser la gota que colmó el vaso. Detrás de ella se formaron serpentinas de agua, condensándose aparentemente de la nada, fluyendo a su alrededor como cintas acuáticas. Ella me apuntó con su mano apretada, con un dedo extendido. Aguacele, comenzó, y luego me desperté. Salto de escena, me desperté con un sobresalto, sentándome tan repentinamente que casi volqué mi silla. Agité mis brazos, tratando de recuperar el equilibrio, rozando mi mesa de trabajo y esparciendo herramientas y piezas de maquinaria mientras lo hacía, pero al final caí hacia atrás, colapsando sobre una pila de chucherías y libros que había estado jugando con antes de mi siesta inesperada. Maldita sea, juré mientras el revoltijo de mezcolanza caía a mi alrededor, llaves inglesas, destornilladores, pernos y tornillos rodando con un fuerte estrépito. Para colmo de males, un tomo grueso se desprendió de uno de los estantes cercanos, se abrió y cayó sobre mi cabeza y cubrió mi rostro con sus páginas con olor a humedad. Por un segundo me quedé quieto, tratando de despejar el zumbido en mi cabeza que el fuerte golpe había puesto allí, y esperando que al no moverme pudiera dar un momento para que todo se asentara para que nada más me cayera encima. Después de que pasó un momento sin que nada más cayera sobre mí, suspiré y me enderecé, frotando la parte baja de mi espalda donde la había golpeado contra el suelo después de mi colapso. Bueno, murmuré, al menos nadie estaba cerca para ver eso, declaré. Con otro suspiro logré recuperar mis pies y comencé a reparar el daño que mi repentino despertar le había hecho a mi taller. Había pasado casi una semana desde que reclamé por primera vez el viejo cobertizo detrás de la casa Izumo y ya estaba empezando a encontrar que el lugar era casi tan reconfortante como mi viejo cobertizo en Fuyuki. Bueno, estaba empezando a encontrarlo lo suficientemente cómodo como para empezar a adormecerme de todos modos. Dudo que alguna vez pueda pasar horas trabajando aquí hasta que se hizo tan tarde que arrastré un futón de la esquina y me quedé dormido como solía hacerlo. No con la nueva incorporación de 4 extraterrestres atractivos que habían decidido comenzar a usarme como almohada, colchón y juguete para abrazar de todos modos. La única vez que traté de revivir mi viejo hábito, ni siquiera llegué hasta las 9 en punto cuando Musubi comenzó a golpear la puerta para avisarme que el baño estaba listo. Después de convencerla de que realmente no necesitaba que me lavara la espalda y terminé de limpiar mi cuerpo, mi intento de regresar a mi laboratorio había sido interrumpido por Kul-chan exigiendo que le leyera un cuento para dormir. Y después de eso Matsu me había interrumpido para exigirme el uso de su Norito nuevamente para continuar con el proyecto que le había asignado. Y después de eso, Miya me interrumpió y me dijo que era demasiado tarde para trabajar. Y así, sin una razón que justificara mi regreso al cobertizo, sin hacer mis intentos de volver sospechosos a la dueña de cabello lavanda, me rendí y sucumbí a lo inevitable. Fue un poco desagradable estar tan casualmente bloqueado de mi propio taller. Para un mago su taller era como una pieza de su propio cuerpo a la vez. Era el corazón de su investigación, el lugar donde centraron la mayor parte de sus vidas y atenciones.
Era su fortaleza, el centro de sus poderes. Ser impedido por un puñado de demandas por parte de sus compañeros de casa habría sido un enorme golpe para el orgullo que cualquier mago alimentaba en sus corazones. Por eso, al final, probablemente era bueno que yo fuera un mago tan malo. De todos modos, nunca me importó mucho mostrar el mismo tipo de arrogancia que normalmente veía en otros practicantes. No era como si estuviera completamente aislado de mi taller de todos modos. A estas alturas ya me las había arreglado para hacer un horario bastante bueno de cómo parecía que transcurrían la mayoría de mis días. Las mañanas serían para el trabajo, cuando tenía la mayoría de mis citas para mi nuevo trabajo. El mediodía sería el almuerzo con el resto de la casa, seguido por la tarde trabajando en mi cobertizo. Cuando llegara la noche, sería hora de cenar, y luego tendría la oportunidad de pasar un tiempo con mis socios alienígenas. Tal como estaba, por lo general podía dedicar unas buenas 4 o 5 horas a mi investigación y experimentación al día, lo que, sinceramente, era más que suficiente para sentir que había logrado algo al final. Cuando finalmente terminé de arreglar mi habitación, me tomé un momento para estudiar el fragmento de acero en el que había estado trabajando antes de quedarme dormido. Parece que su viaje improvisado al piso no lo dañó notablemente, pero para estar seguro, probablemente tendría que estudiarlo más detenidamente más tarde. No serviría de nada tratar de usarlo más tarde y que termine siendo defectuoso. No creo que Milla esté feliz si accidentalmente quemo el cobertizo que estaba tomando prestado. Hace 3 años, en la misma batalla con mi yo alternativo que me había infundido mi habilidad con la espada, no eran solo las espadas lo que había heredado. Así como las batallas y la vida de experiencia de la que fui testigo me permitieron desarrollar mi estilo único de 2 espadas, me dieron otra habilidad única. Counter Guardiane Milla había sido un yo que había pasado toda su vida luchando para perfeccionar sus talentos únicos con hechicería en una habilidad singular, y al final había logrado algo que bordeaba la verdadera hechicería. Un Reality Marble. Una habilidad que se parece más a las habilidades de los verdaderos demonios y elementales, era la capacidad de permitir que la realidad interna de una persona o criatura, su percepción personal del mundo que los rodea, se manifieste en el mundo real. Era una habilidad asombrosa. Ahora, si tan solo pudiera descubrir cómo usar la maldita cosa correctamente, entonces tal vez podría llegar a alguna parte. En contraste con la primera vez que usé un Limited Blade Works, ni siquiera había sido capaz de construirlo sin casi drenar el prana de Rin a través de nuestro contrato. No hace falta decir que tenía mucho trabajo por hacer si quería ser tan efectivo con él. Aún así, no era una tarea desesperada. Archer había logrado crear la habilidad por su cuenta, y además de sus recuerdos para guiarme, tenía otra ayuda valiosa para mi estudio. Un pequeño mago talentoso llamado Tosaka Rin. Mientras que Archer había estado solo en sus estudios, mi otro amante había sido capaz de darme dirección e instrucción que me habían permitido desarrollarme a pasos agigantados que incluso yo no había creído que fuera capaz de hacer de antemano. Después de todo, había una razón por la que Rin era considerada uno de los prodigios de esta generación. Al igual que saber me había ayudado a perfeccionar mis habilidades con la espada, Rin finalmente me había ayudado a lograr algo de mí mismo en lo que respecta a mi hechicería. En muchos sentidos, ella fue mucho mejor maestra para mí incluso de lo que había sido mi padre, Kiritsugu. Amaba a mi padre, realmente lo amaba, pero cuando se trataba de eso, él había sido un completo fracaso como instructor. Rin me ayudó a identificar mi elemento y mi origen, me enseñó la forma correcta de usar mis circuitos mágicos y logró guiarme en un camino de magia en el que podría progresar. Le di a la pieza de metal frente a mí una mirada cariñosa, asimilando lo que equivalía a los frutos de los incansables intentos de Rin de convertirme en un mago creíble que había resultado. Runas. Al final, después de una cuidadosa experimentación con mis habilidades y talentos naturales, Rin descubrió que realmente no tenía muchas aptitudes naturales para la hechicería, aparte de Reality Marble. No podía manipular ninguno de los 5 elementos, y aunque había sido adoptado por la familia Milla, todavía era esencialmente un mago de primera generación. No tenía rasgos hechiceros ni habilidades heredadas de mi linaje, ni siquiera una cresta taumatúrgica.
Mis únicas habilidades reales estaban en la magia física, refuerzo, alteración y gradación de aire. Incluso con esos, me faltaba notablemente la habilidad hasta que Rin comenzó a enseñarme. Finalmente, había decidido que la única forma en que progresaría como mago sería si comenzara a estudiar completamente un tipo diferente de magia. Originalmente, ella había querido enseñarme Formalcraft, una forma muy simple de hechicería que era típica de los magos de primera generación o aquellos que simplemente no tenían mucho en cuanto a circuitos mágicos. Era un tipo de magia que requería muy poca habilidad personal y dependía en gran medida de sacrificios y círculos mágicos complejos. Lo había encontrado completamente inútil. Simplemente tomó demasiado tiempo para muy poco efecto, y al final simplemente no me convenía. Después de eso, Rin se topó con el tipo perfecto de magia para que yo la practicara. Las runas eran el método de usar las antiguas letras prelatinas germánicas y escandinavas para lograr misterios de hechicería. Aunque hoy en día son claramente impopulares entre la mayoría de los magos, especialmente en la asociación de magos, siguieron siendo una rama bien estudiada de la taumaturgia. Confiando únicamente en la inscripción y el empoderamiento de los símbolos originales de los lenguajes, podían usarse individualmente o en combinación para lograr cualquier cantidad de efectos que tenían el mismo poder que otras formas de magia. Para alguien como yo, que parecía no tener talento en ninguna otra habilidad además de la hechicería física, eran perfectos. Dado que eran un tipo de taumaturgia antiguo y bien documentado, no había sido demasiado difícil para Rin encontrar algunos de los tomos más básicos sobre ellos. Solo cosas simples, lo más básico de lo básico realmente. Ningún mago real permitiría que otro adquiriera tan fácilmente su propia investigación, pero me dio algo con lo que empezar. Que fue lo que me llevó a mi situación actual. Antes de quedarme dormido accidentalmente y soñar con un agua psicótica usando Sekirei que parecía estar tratando de convencerme de encontrarla para que pudiera matarme, había estado trabajando en mi proyecto más reciente, una lavadora mágica. Si Rin alguna vez se enteraba de esto, no estaba seguro de si se reiría tanto que se caería o si me estrangularía por intentar algo tan ridículo. Tal vez incluso ambos. La máquina en sí era algo que había recogido hace unos días. Uno de mis clientes quería que lo arreglara, pero resultó ser irreparable. Era demasiado viejo y con demasiadas piezas rotas. El resultado final de reemplazarlos todos habría sido más de lo que valía la máquina al final, y simplemente había sido más rentable comprar un modelo más nuevo. Como no había podido hacer nada más que dar las malas noticias, me había ofrecido agitar mi cuenta para la inspección si él estaba dispuesto a darme la máquina averiada. Desde entonces, he estado tratando de usar runas para reparar las piezas rotas y estimularlas para que funcionen de manera efectiva. Era sobre todo un esfuerzo sin sentido. Incluso si lograba hacerlo funcionar, no era como si pudiera usarlo. Después de todo, la gente notaría una lavadora mágica. Pero me dio la oportunidad de jugar con diferentes combinaciones de runas para tratar de lograr los efectos adecuados. Me las arreglé para dominar la magia rúnica más elemental antes de regresar a Japón, e incluso tenía algunos hechizos especiales que había preparado con anticipación, pero al final usar otro idioma para lanzar magia era lo mismo que tratar de aprender otro idioma por completo. La mejor manera de mejorar es la práctica. Y si la práctica significaba hacer algo tonto como hacer una lavadora mágica, entonces hacer una lavadora mágica lo es. Hasta ahora solo había explotado 2 veces. Creo que eso era una señal de que estaba mejorando. Salto de escena en Miya-kun, comenzó Miya, mirándome con desdén. ¿Por qué tu cabeza está cubierta de hollín? Oh amigo, intervino Usume, mirándome. ¿Qué pasó? ¿Te prendiste fuego accidentalmente en la cara o algo así? Sus ojos se dirigieron al otro extremo de la mesa y sonrió. O tal vez tú y Omura tuvieron una pequeña pelea. Sugirió, mirando de reojo al usuario de llamas que me estaba dando una mirada un poco preocupada. Omura se sonrojó ante sus palabras, sin duda al darse cuenta de que cuando la Sekirei con cola de caballo estaba hablando de una pelea, no se refería a que tuviéramos una pelea.
Suspiré, usando la toalla humedecida para frotar algunas manchas negras más de mi cara mientras me unía al resto de la habitación en la mesa. Llegué un poco tarde esta vez y parece que Milla no me había dicho que ella se encargaría de la cena esta noche. Podría haber estado un poco distraído después de que terminé de apagar las llamas, y el proceso de averiguar de dónde había venido la explosión número 3 también me tomó un poco más de tiempo de lo que había anticipado. Al menos estaba bastante seguro de que nunca volvería a juntar las runas Ansus y Tiwas. No sin un nuevo extintor de incendios de todos modos. Estaba haciendo algunos retoques y las cosas se salieron un poco de control, admití tímidamente. Jugando. Matsu intervino, dándome una mirada cuidadosa. ¿Qué pasó, Shiro-tan? Preguntó ella, sonando curiosa. Me encogí de hombros. Estaba jugando con algunos cables y creo que no tenía suficiente aislamiento, mentí, inventando una excusa en el acto. Podría haber pasado de reloj, admití. Milla chasqueó la lengua ante mi confesión. Emiya-kun, dijo lentamente. Está prohibido quemar el almacén en la casa Izumo, me dijo y me incliné hacia adelante con entusiasmo. Ella notó mi reacción y se detuvo por un momento antes de acomodarse y darme una pequeña sonrisa. Suspiré. Parece que estaba empezando a ser más cautelosa con esa técnica suya cuando yo estaba cerca. Me abstendré de hacer cualquier otra cosa hasta que compre un nuevo extintor de incendios, le dije. Puede que sea el momento de darle un respiro a la experimentación. Tal vez repasar algunas de mis notas antes de volver a mi proyecto favorito. ¿Nuevo extintor? Milla preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado con curiosidad. No deberías necesitar uno nuevo después de usarlo solo una vez, me reprendió por desperdiciar los recursos de su posada. Gruñí y miré cuidadosamente hacia un lado, rascándome inocentemente la nuca. Shiro, interrumpió Mura, mirándome con cautela. ¿Qué tan grave fue el incendio? Preguntó, mirándome cuidadosamente. Hice una mueca. Así es. Usuario de fuego. Probablemente debería saber un poco más sobre cómo apagar incendios que la mayoría. Este era bastante pequeño, me apresuré a asegurarle, pero luego me di cuenta de mi error cuando los ojos de Milla se entrecerraron. ¿Este? Preguntó, y yo hice una mueca. Bueno, me detuve, buscando un escape de esta conversación mientras los otros 4 residentes presentes me lanzaban miradas acusadoras. Dime, ¿dónde están Musubi, Kuru y Akitsu? Dije, tratando de cambiar el tema. Emiya-kun, comenzó Milla, su voz era lenta y amenazante. Sorprendentemente, Usu me interrumpió antes de que la casera pudiera dejarme saber sus sentimientos sobre mi tendencia a causar incendios accidentales. Mira esto, hermano. Comenzó la Sekirei con una camisa de estrellas y jeans escotados, sonando emocionada por algo. Oye. Llamó a través del pasillo hacia la cocina. Él está aquí. Se giró para sonreírme, obviamente ansiosa por lo que fuera que estaba a punto de suceder. Ah. Shiro-san. Buenas noches. Musubi llamó alegremente y entró en la habitación. Llevaba un plato en cada mano mientras saltaba hacia la mesa. Akitsu y Kumu la siguieron justo detrás de ella, cada uno también cargado con platos. No pude evitar mirar a los 3 cuando entraron. ¿Es ese un traje de sirvienta? Pregunté, perpleja por el cambio de vestuario. Musubi asintió felizmente, girando en círculos para mostrar su nueva apariencia. Consistía en lo que parecía un breve vestido negro y un delantal. La falda le llegaba a la altura de los muslos, pero todavía estaba en el lugar donde terminaba su falda habitual. Tenía un corte bajo en el pecho para mostrar una generosa cantidad de escote, y aparentemente el delantal solo estaba atado alrededor de la espalda y no del cuello. En cambio, parecía meterse en la parte delantera de su vestido para no interferir en el camino de mostrar sus activos. Llevaba un collar alrededor del cuello, sujeto con un lazo de encaje, y uno de esos tocados de doncella cuyo nombre nunca me había molestado en aprender. En general, parecía algo que había salido directamente de una especie de anime ente y pervertido. Ku, quien entró inmediatamente después, afortunadamente estaba vestido completamente diferente.
En cambio, vestía lo que parecía ser un gran disfraz de pájaro. Estaba hinchado y redondeado, y parecía el tipo típico de animal súper deformado que esperarías encontrar en algún tipo de espectáculo infantil. La única parte de su cuerpo que se mostraba era su rostro, que me sonreía felizmente incluso cuando sus dos alas rechonchas sostenían un plato cada una. El atuendo en sí era negro con marcas blancas. Akitsu estaba vestido de la misma manera que Musubi. Me había estado preguntando dónde estaba ella. Por lo general, ella simplemente esperaba en el borde de la puerta que conducía al terreno baldío cuando yo estaba en mi taller como una especie de estatua vigilante. Había sido un poco extraño cuando finalmente regresé a la casa principal y me di cuenta de que ella no estaba en su puesto habitual. Parece que de alguna manera había venido a unirse a este extraño desfile de disfraces. Aunque su atuendo era casi idéntico al de Musubi, había algunas diferencias evidentes. ¿Eso es un collar de perro? No pude evitar preguntar, notando la gran gargantilla de cuero con una brillante pieza de plata en forma de hueso de perro que colgaba de su cuello. ¿Y por qué tu disfraz tiene grilletes en su lugar? Ni siquiera me molesté en comentar el hecho de que todavía llevaba la cadena alrededor del cuello sobre el collar. Estaba tan acostumbrado a ver los eslabones de plata reluciente en ella que ni siquiera se notaron como extraños. Ah, murmuró Akitsu, acercándose lentamente a la mesa con sus propios platos en la mano. Me gustaron. Jeje. Usume alardeó, disfrutando de mi reacción ante los atuendos inusuales que vestía mi Sekirei. Agradable, ¿verdad? Preguntó, sonriendo con orgullo. Son de mi colección personal. No sabía que te gustaba el cosplay, Usume-san, admití, sin saber cómo sentirme al ver a mi Sekirei desfilando con ropa tan extraña. ¿No es divertido, Shirou-san? Musubi cantó, adoptando una pose mientras lo hacía. Kuru pareció entrar en el espíritu de eso también y pronto ambos estaban felizmente dando vueltas. Usume me dio una mirada astuta. Ahora, Musubi, reprendió a la enérgica chica del santuario. ¿Recuerdas lo que dije? Musubi se detuvo a pensar por un momento y luego sonrió feliz. Se volvió hacia mí e hizo una reverencia, inclinando la cabeza de manera diferencial. Bienvenido a casa, maestro, recitó como de memoria. ¿Te gustaría una cena? ¿O un baño? ¿O tal vez a mí? Hice una mueca ante la línea cursi y miré al instigador. Usume me dio un guiño. Jeje, me miró con lascivia. ¿Qué piensas, hermano? ¿Eso es suficiente para ti? Empecé a responder, pero me detuve. Parecía que cualquier cosa que pudiera decir estaba a punto de volverse innecesaria. Usume-san, habló Miya desde donde de alguna manera había aparecido misteriosamente directamente detrás del Sekirei con una camiseta de inicio, enfatizando cada sílaba del nombre que pronunciaba. Usume tragó saliva, dándose cuenta de repente de que tal vez su intento de burlarse de mí debería haber ocurrido en algún lugar donde la casera adecuada no lo hubiera visto. Moviéndose muy lentamente, la chica nerviosa comenzó a girarse para mirar por encima del hombro y se encontró cara a cara con la técnica característica de Miya. Miya continuó su castigo, con los ojos cerrados mientras sonreía beatíficamente. Los actos de cosplay lascivos y decadentes están prohibidos en Izumo House. Usume tragó saliva, y luego sus ojos se dispararon hacia donde yo estaba parado. Espera, Miya, Shiro está mirando. Señaló desesperadamente. Miya parpadeó y luego pareció recordar mi presencia. Instantáneamente, la máscara Anya desapareció de nuevo y ella frunció el ceño con tristeza. Usume suspiró aliviada y se secó la frente. Se rió entre dientes aliviada. Gracias de nuevo, hermano. La Sekirei con cola de caballo me guiñó un ojo y parecía orgullosa del hecho de que me había usado con éxito como repelente de máscaras. Entrecerré los ojos hacia ella, y Usume me miró con curiosidad. Detrás, Miya parecía molesta porque su intento de intimidar a su residente estaba siendo contrarrestado por mi presencia. Finalmente, sonreí. ¿Sabes, Miya-san? Comencé, sonando inocente. Definitivamente sería mejor si fuera a lavarme la cara antes de comer, ¿no crees? Miya hizo una pausa, y luego su amplia sonrisa regresó.
Pues sí, qué maravilloso pensamiento, Emiya-kun, me elogió, aceptando mi oferta de retirarme hasta el momento en que terminara su sermón sobre el instigador de su ira. Usume parpadeó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ah, espérame, comenzó, tratando de salir de la habitación antes que yo. Creo que olvidé algo en mi habitación que debo conseguir muy rápido, trató de excusarse, pero se congeló cuando descubrió que Miya tenía una mano en su hombro, conteniéndola. Ah, intervino Mura, dándole al condenado Sekirei una mirada nerviosa. Tal vez iré a buscarte eso muy rápido, Usume, intervino, apresurándose a escapar antes de que reapareciera la máscara. Vuelvo enseguida, lanzó por encima del hombro. Ah. Matsu debería revisar ese archivo que está descargando. Matsu también retrocedió nerviosamente, siguiendo el ejemplo del prudente usuario de llamas. ¡Cobardes!, gritó Usume, mientras uno por uno los demás ocupantes de la habitación comenzaban a escapar. ¿Por qué no vais a cambiaros de nuevo a vuestra ropa normal muy rápido? Le sugería la Sekirei que hacía cosplay. Musubi y Kuu, los únicos dos que parecían no entender lo que estaba pasando, se miraron confundidos. Akitsu ya había huido de la habitación. Parecía que realmente no le gustaba estar cerca de Miya cada vez que era hora de que apareciera esa técnica suya. Bueno, si insistes, Shirou-san, Musubi finalmente cedió, luciendo decepcionada por tener que cambiarse su nuevo atuendo. Kuu soltó otro de sus enojados sonidos inarticulados, cruzando sus pequeñas alas y haciendo un puchero. Parece que a la niña realmente le gustó su disfraz y estaba enojada porque iba a hacer que se cambiara. No se preocupen, les aseguré a los dos, sonriéndoles amablemente. Puedes volver a ponértelos después de la cena si realmente quieres. No son realmente apropiados para comer de todos modos. Empecé a guiarlos hacia la puerta. Esperar. Usume me suplicó desesperadamente. Vamos amigo. Era solo una broma. ¿Sabes que te gustó? Frenéticamente trató de mantenerme en la habitación, ya que aparentemente yo era el único que podía salvarla del horrible destino que la esperaba. Le sonreí. No delante de Kuru-chan, le dije, haciéndole saber por qué me estaba volviendo contra ella. Tragó saliva cuando se dio cuenta de que había violado una de las reglas fundamentales de la casa Izumo. Ningún comportamiento inapropiado frente a Kusano. Era algo en lo que tanto Miya como yo creíamos firmemente. Se desplomó, sabiendo que no habría escapatoria para ella, ningún rescate. Volveremos en unos 5 minutos, le dije a Miya. Gracias, Emiya-kun, me dijo, feliz de tener mi ayuda. Eso debería ser tiempo más que suficiente. Aunque estaba oculto detrás de su cuerpo, protegido de mi vista, pude distinguir unas sombras negras tenues que ya se estaban formando, y el sonido de los bloques de madera ya comenzaba a hacer eco en la habitación. Cuando salí de la habitación, escuché a Usume dar una última súplica desesperada. No los ojos sangrantes otra vez. Odio los ojos sangrantes. Asama-sama, ten piedad. Salto de cena, eso no estuvo tan bien, murmuró Usume mientras nos adentrábamos en la cena. En serio chicos. No está bien. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Usume-san? Intervino Miya, sonriendo inocentemente. No tengo ni idea, estoy seguro, respondí, devolviéndole la expresión. Tal vez ella no se siente bien. Ah. Usume-san. ¿Estás enferma? Musubi preguntó con seriedad, sin darse cuenta de los matices de la conversación por completo y girándose para mirar al Sekirei con la camisa de estrella. No lo sabía. Usume miró a la inocente chica del santuario como si estuviera midiendo su sinceridad, y se dio cuenta de que Musubi realmente era tan ingenuo. La Sekirei con cola de caballo suspiró. Me sentía un poco deprimida antes, le dijo a Musubi, mirándome brevemente, pero creo que ya lo superé. Intervino Matsu, tarareando mientras miraba entre Miya y yo. Es un poco sorprendente ver que Shirou-tan y Miya-tan se llevan tan bien. La Sekirei con gafas parecía encontrar la interacción entre la casera y yo algo extraña por alguna razón. Me inclinaría por dar miedo yo mismo, murmuró Mura. Ya es bastante malo cuando Miya comienza a tirar esa máscara suya. ¿Te imaginas cómo sería si Shirou realmente lograra descubrir cómo hacerlo?
Matsu hizo una pausa, habiendo escuchado la declaración del único otro hombre, y luego se estremeció dramáticamente. ¿Mascarilla? Preguntó Miya, su expresión era de ingeniosa confusión. ¿De qué diablos están hablando ustedes dos? Era mi turno de deslumbrar. Pronto, prometí, pronto. No puedes ocultármelo para siempre. Los ojos de Miya se entrecerraron levemente ante mi declaración, y por un segundo pensé que su expresión se había convertido en algo un poco más competitivo de lo que solía parecer. Parece que ella había tomado mis palabras como un desafío. Entonces, ¿cómo te gusta la cena, Shirou-san? Musubi interrumpió, extrañando por completo la tensión que el resto de la habitación parecía estar experimentando mientras Miya y yo nos enfrentábamos. Cuando me giré para mirar a mi emocionada Sekirei, fui recibido por su ansiosa expresión al final de la mesa. Esta vez había sido el turno de Akitsu de reclamar mi lado izquierdo, mientras que Kuya estaba establecido a mi derecha. Kuru-chan, Akitsu-san y yo colaboramos para lograrlo. ¿En realidad? Pregunté, sorprendido. Así que por eso la mujer de nieve no estaba en su puesto habitual cuando finalmente salí de mi taller. La comida en sí era sencilla, solo curry y arroz, pero bastante sabrosa a pesar de su sencillez. A mi lado, Ku hizo una pausa en su comida para sonreírme con orgullo, cerrando los ojos y asintiendo vigorosamente con la cabeza en afirmación. Cuando miré a Akitsu fue para descubrir que me había estado estudiando aún más de lo habitual, con los ojos fijos en mi boca. Parece como si estuviera tratando de descifrar cuánto me gustó la comida estudiando mi reacción. Es delicioso, admití, sonriendo a los tres. Akitsu se quedó quieta por un momento, y luego comenzó a sonrojarse, bajando la mirada a su regazo para evitar mi mirada. Musubi simplemente puso uno de sus puños en el aire, apretándolo en señal de victoria. El curry es mi especialidad, declaró, sonando orgullosa de sus habilidades culinarias. Ku imitó a su hermana Sekirei, apretando su propia mano con la cuchara todavía dentro mientras lo hacía. Mi especialidad. Ella repitió felizmente. Está bastante bien hecho, intervino Mura, sonriendo mientras lo hacía. Una hermosa comida de hermosos chefs. No había visto mucho al portador de la llama en los últimos días, pero parecía que lo que sea que lo había molestado tanto la última vez que habíamos hablado todavía lo estaba molestando. Ambos tendíamos a mantener horarios diferentes, yo me despertaba justo al amanecer, mientras que él generalmente regresaba a casa de su turno en su club casi a la misma hora. Por lo general, la única vez que los dos estábamos en la misma habitación era cuando él se reunía con el resto de la casa para cenar justo antes de irse al trabajo. A pesar de la poca frecuencia de nuestras reuniones, no pude evitar notar cuánto parecía frotarse el pecho. Normalmente no decía mucho al respecto, y cada vez que notaba que me había dado cuenta, instantáneamente se detenía y fingía que no había estado sucediendo, pero estaba empezando a preocuparme un poco por él. Aún así, a pesar de lo que fuera que le molestaba, se las arregló para mantener su compostura normal mientras felicitaba a los tres cocineros con su encanto habitual. Musubi pareció extrañar por completo el coqueteo habitual de Omura y simplemente exceptuó el elogio con una sonrisa. Decidimos que no era justo que Shirou-tan cocinara todo, explicó Matsu, complacido por la recepción que estaba teniendo la comida. Así que decidimos ayudar a contribuir. Entonces, ¿cómo ayudaste, Matsu-san? Preguntó Miya, dándole a la pelirroja una mirada de complicidad. Matsu se sonrojó ante la acusación. Matsu habría ayudado a cocinar, pero estaba ocupada, murmuró el hacker, apartando la mirada con petulancia. De repente se animó. Shirou-tan. Estoy a punto de terminar con todos ellos, anunció, y ahora era mi turno de animarme. En realidad, pedí confirmación, inclinándome hacia adelante con entusiasmo. Solo han pasado 3 días. Pensé que necesitarías hasta el final de la semana. Bueno, fue mucho más fácil con la ayuda de Shirou-tan, admitió, sonrojándose levemente pero sonriendo al pensar en mi contribución. Le devolví la sonrisa. Buen trabajo, la elogié. Estoy impresionado. El sonrojo de Matsu se profundizó y comenzó a moverse felizmente en su asiento, su expresión una vez más me decía alabado sea.
Alábenme más. El resto de la mesa notó nuestra conversación y parecía confundido por ella. Oh. ¿Emiya-kun te ha estado haciendo trabajar en algo, Matsu-san? Preguntó Miya, sonando curiosa sobre en qué estaba trabajando el hacker. Matsu notó su atención y de repente parecía mucho menos emocionado que antes. Ah, comenzó ella, sonando nerviosa de repente. Bueno, Shiro-tan, comenzó, lanzando miradas a Miya. Hubo algunos sobre los que no pude obtener información, así que espero que no te importe, corrigió su declaración anterior. Negué con la cabeza, mi sonrisa desapareciendo. Me importa, la corregí. Dije que los quería a todos. Si necesitas otro Norito, comencé, pero Matsu negó frenéticamente con la cabeza, extendiendo las manos frente a ella como para protegerme. No. Matsu no puede encontrarlos a todos. No ayudaría. Ella suplicó desesperadamente. Se encogió, mirando la mesa como si mirar la madera pudiera protegerla de alguna manera. Fruncí el ceño, sin saber cómo reaccionar ante este cambio repentino, pero un cambio al final de la mesa atrajo mi atención. Solo estuvo allí por un segundo, pero podría haber jurado que vi satisfacción en el rostro de Miya ante la negación de Matsu de su habilidad. Ah, murmuré, finalmente entendiéndolo. Miya me atrapó mirándola y sonrió inocentemente, aunque no me engañó ni por un segundo. Cuando uno de sus ojos rasgados se abrió y se encontró con el mío, me desplomé hacia atrás. Mensaje recibido. Bueno, comencé, frotándome la nuca con decepción. Si no puedes conseguir algunos, entonces supongo que tendré que lidiar con eso. Matsu se relajó cuando le disculpé su incapacidad para terminar la tarea por completo. Parece que había ciertas cosas que Miya no quería que salieran a la luz. Teniendo en cuenta que ella misma probablemente era una de las Type Sekirei, y probablemente era lo suficientemente poderosa como para detener incluso el poder combinado de Mi, sería mejor si simplemente la dejara guardar esos secretos. Esperar. ¿Cómo supo Miya en qué tenía trabajando a Matsu en primer lugar? El resto de la mesa parecía mucho más confuso. Bueno, la confusión era predominante, pero hubo una reacción en particular que fue diferente. Ah. Matsu-san tiene que usar a Norito. Musubi se lamentó, sonando indignado por la noticia. Ella es tan afortunada. La normalmente optimista Sekirei parecía decepcionada de no haber tenido la oportunidad de probar usar sus poderes mejorados también. Omura pareció notar algo también, aunque parecía que no compartía los celos de la chica del santuario. Otro Norito. Citó, su tono cauteloso. ¿Qué es lo que hiciste que hiciera Matsu que requiriera múltiples Noritos? Preguntó, entrecerrando los ojos hacia mí. Múltiples Noritos. Musubi gritó. Pero Musubi ni siquiera ha tenido uno todavía. La triste chica del santuario me miró con ojos llorosos y suplicantes, y tuve la sensación de que en el futuro tendría que encontrar un lugar fuera del camino para que Musubi experimentara un poco con sus propios poderes. Un lugar que probablemente no me importaría ver destruido. Matsu podría haber sido capaz de usar sus poderes mejorados, pero ella era del tipo de conocimiento. No tenía idea de lo que sucedería si se desencadenara un tipo de ataque. Usume también agregó sus 2 centavos. Wow. Así que Matsu ya te pidió que hicieras algunos experimentos con ella. Ella disparó malhumorada. Parecía que todavía estaba molesta por nuestro anterior abandono. Hice una mueca. Hubiera preferido que en lo que tenía trabajando el hacker permaneciera en secreto, pero parecía que ya estaba fuera de la bolsa para una de las personas a las que quería ocultárselo. A pesar de que la mayor parte de la habitación ya estaba unida a mí de alguna manera, no cambiaba el hecho de que Miya y Usume eran ambas competidoras potenciales en el plan Sekirei. Aún así, si ocultaba los detalles, solo pondría a Omura más nervioso, y explicarlo podría ayudar a calmar a Musubi. Usume podría ser un enemigo en algún momento, pero si tuviera que adivinar, parecía que Miya podría no estar en la misma posición. He tenido a Matsu recolectando información sobre todos los Sekirei y Ishikabi, admití finalmente. Para ayudarla a hacerlo lo más rápido posible, he estado ayudando de la única manera que podía.
Eso provocó una reacción en Omura y Usume, aunque Musubi parecía deprimida porque aún no había tenido la oportunidad de jugar con sus poderes especiales. ¿De verdad lo hiciste?, preguntó Omura, sonando sorprendido de que hubiera llevado a cabo las implicaciones que hice cuando descubrí por primera vez las habilidades de Matsu. Asentí con firmeza. No entraré en esto sin estar preparado, declaré resueltamente. El plan Sekirei podría estar en las fases iniciales, pero cuando se ponga serio más adelante, tengo la intención de estar absolutamente preparado. Ya había pasado por una guerra en la que lo mejor que podía hacer era buscar a tientas en la oscuridad y esperar tener suerte. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que la ignorancia casi me había matado a mí, a saber Oarrin durante la guerra del Grial. No dejaré que mis aliados o yo mismo pasemos por eso otra vez. Mi completa convicción pareció poner nervioso al resto de la mesa. No sé por qué mi deseo de inteligencia pareció sorprenderlos, pero parecía que, sinceramente, no esperaban que hablara en serio cuando insinué que iba a tener a Matsu investigando por mí después de que la engañara. Eso es muy responsable de tu parte, Shirou, admitió Omura, estudiándome cuidadosamente. Se dio cuenta de que su mano estaba una vez más sobre su pecho y la obligó a bajar a su regazo. Parecía como si mantenerlo allí requiriera un esfuerzo consciente de su parte. Otro miembro de la mesa no parecía tan feliz. Iba a ir con ominoso yo mismo, dijo Usume, su voz cautelosa. Muy siniestro. Eso no me sorprendió. Además de Miya, Usume era el único residente de Izumo que no estaba afiliado a mí. Al admitir que me estaba preparando para los próximos conflictos, también admitía que un día, cuando llegara el momento de que ella y su Ashikabi me enfrentaran, estaría listo para ellos. Además, Usume no vivía con su Ashikabi. Si supiera dónde están y ella no estuviera cerca para protegerlos, sería una amenaza muy real para ella en el futuro. Usume-san, comencé, mirándola a los ojos. La cara que tenía no se parecía en nada a la chica generalmente alegre a la que le gustaba disfrazarse de mi Sekirei y hacer bromas coloristas a mi costa. No hay violencia en la casa Izumo. No creo que a Miya le guste que ninguno de sus residentes lastime a los demás, le recordé, mirando a Miya. La casera de cabello lavanda asintió levemente, confirmando mi conjetura. Creo que todos podemos estar de acuerdo en llevarnos bien por ahora. Era lo mejor que podía ofrecerle al otro Sekirei. No tenía ningún interés en salir con ella en este momento. En realidad, me gusta Usume. Era divertida y de espíritu libre. Se llevaba muy bien con el resto de mis Sekirei, incluso con Akitsu, de quien el Sekirei con cola de caballo originalmente había estado nervioso. Pero eso no cambió el hecho de que eventualmente entraríamos en conflicto. Luchar y luchar y luchar hasta que solo quede uno. Esa era la máxima del plan Sekirei. Algún día nos veríamos obligados a luchar. Pero eso no significaba que tenía que ser ahora. Después de todo, hay 108 Sekirei, aunque con 11 ya caídos y probablemente algunos más en los últimos días, probablemente estaba más cerca de mediados de los 90 en este momento. Sorprendentemente, Usume pareció entender exactamente lo que estaba insinuando. Se echó hacia atrás y me dio una sonrisa extraña, una que parecía cínica, resignada y, sin embargo, comprensiva, todo al mismo tiempo. Sí, admitió ella. Creo que sería genial si las cosas pudieran permanecer como están por un tiempo. Y cuando finalmente podamos pelear, espero ser yo quien pueda derrotarte, Usume-san. Musubi intervino de repente, sonando demasiado alegre para lo que estaba insinuando. La chica del santuario se inclinó y agarró una de las manos de la Sekirei con cola de caballo, sujetándola con firmeza y provocando un grito de sorpresa de su objetivo. Espero con ansias el día en que lleguemos a la batalla. Musubi declaró sinceramente. Usume miró boquiabierta a la chica que sostenía su mano, y luego comenzó a reír sin poder hacer nada. Jeje, se rió entre dientes, la tensión abandonó su cuerpo. ¿Realmente eres otra cosa, no es así, Musubi-chan? Preguntó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Cuando Musubi continuó sonriéndole, la Sekirei vestida de estrellas puso su otra mano sobre las chicas del santuario. Sin embargo, será mejor que estés listo. No te lo tomaré con calma. Advirtió juguetonamente.
En lugar de ofenderse, Musubi simplemente rebotó sobre sus talones, juntando ambas manos frente a ella. ¿Sí? Estaré lista, Usume-san. Me sorprendió un poco ver a los dos tan dispuestos a reconocer su inevitable conflicto, pero al mismo tiempo dispuestos a admitir que llegaría el día en que los dos se encontrarían y solo uno se iría. No pude evitar preguntarme si tal vez Musubi simplemente no entendió lo que significaba cuando la chica del santuario dijo que algún día pelearían. A veces era difícil creer lo ingenua que podía ser la chica. No tenía tales dudas para Usume. La precaución anterior que había mostrado cuando descubrió que estaba recopilando información sobre Ashikabi, combinada con esa extraña sonrisa que me había dado, me llevó a estar absolutamente seguro de que la chica bromista sabía muy bien lo que deparaba el futuro. Te diré que, finalmente hablé. Si quieres saber sobre alguien en particular más adelante, puedes preguntarme a mí o a Matsu y deberíamos poder hacértelo saber. Era una especie de ofrenda de paz. Después de tener la oportunidad de revisarlos, podría conversar con Matsu sobre cuáles deberían mantenerse ocultos, pero en su mayor parte no vi por qué no le negaría la ayuda a Usume. Sería algo que apelara no solo a mi sentimentalismo, sino también a mi practicidad. Después de todo, si se enfrentara a alguien, me gustaría que ganara. No solo ayudaría a la simpática Sekirei con la que vivía, sino que también aumentaría sus posibilidades de limitar la competencia futura para mi propio rebaño. Usume se animó un poco ante la oferta, sus ojos se movieron hacia un lado pensando por un momento antes de finalmente sonreír. Podría aceptarlo, aceptó ella, su sonrisa pequeña pero genuina. Con la tregua negociada, la tensión en la habitación pareció disminuir. Cuando todos comenzaron a relajarse, me volví hacia Matsu. Me levantaré más tarde esta noche para recoger esos archivos, le dije. Después podría llevarlos a mi taller. Sería más fácil para mí ocultarlos allí, y dado que generalmente pasaba una buena parte de mi día allí, tendría mucho tiempo para estudiarlos en privado. Solo tenía que asegurarme de almacenarlos lo más lejos posible de mis experimentos. Sería bastante vergonzoso si tuviera que hacer que Matsu los rehaga porque accidentalmente les prendí fuego cuando explotó uno de mis intentos de hacer una lavadora mágica. Está bien, Shiro-tan, me aseguró Matsu, todavía aliviada de que no la presionara para que completara todos los perfiles. Si me das tu dirección, puedo enviártelos, continuó, y luego comenzó a hacer pucheros. Todavía no he sido capaz de encontrar el tuyo, admitió como si encontrara el pensamiento irritante. Resoplé suavemente. Si aún no había encontrado mi dirección, entonces debería estar irritada. Mi dirección está justo aquí, le recordé a los lentes que usaba Sekirei. No hay necesidad de enviarlos. Me llevaría mucho más tiempo enviarlos por correo que yo tendría que ir a buscarlos. Matsu pareció confundido por mi declaración. ¿Qué? Preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Bueno, si tienes una memoria supongo que podrías hacerlo. Pero sigo pensando que sería igual de sencillo enviarlos por correo. Ahora era mi turno de estar confundido. ¿Unidad flash? Pregunté, perplejo por el término. ¿Qué es eso? Me tomó un segundo darme cuenta de que el resto de la habitación había dejado de hacer lo que estaban haciendo para poder mirarme. Incluso Akitsu me estaba dando una mirada que podría describir con precisión como asombrado. ¿Qué? Pregunté, sintiéndome avergonzado, como si acabara de decir algo realmente estúpido, aunque todavía no sabía qué podía ser. ¿No sabes lo que es una unidad flash? Matsu preguntó, sonando como si encontrara la sola idea de mi ignorancia como la cosa más asombrosa que jamás había escuchado. Shiro, habló Mura, dándome una mirada especulativa. ¿Sabes lo que es una computadora, no? Preguntó, sonando como si no quisiera creer tal cosa, pero no podía evitar pensar que ese podría ser el caso. Parece que recordó mi completa ignorancia en lo que respecta a la capacidad de mis teléfonos celulares para enviar mensajes escritos. Resoplé. Por supuesto que sé lo que es una computadora, le dije, sintiéndome insultado por la insinuación. Simplemente nunca los utilicé mucho.
parecen una molestia cuando puedes lograr casi todo lo que pueden con herramientas más antiguas y simples. Era algo bastante común entre los magos ignorar y evitar los avances tecnológicos que el resto del mundo daba por sentado. Conocía un número sorprendente de familias notables que hasta el día de hoy se negaron a usar incluso cosas tan simples como calculadoras, absteniéndose del abaco más tradicional que usaban sus antepasados. Incluso cosas tan comunes como los teléfonos celulares apenas comenzaban a ser utilizados entre la población de magos. Estaba mucho más acostumbrado que la mayoría de los magos en lo que respecta a la tecnología, un legado de mi tiempo cuando mi hechicería había sido casi inútil, pero había pasado 3 años bajo la tutela de Rin y en compañía de Saber. Rin en realidad tendía hacia la postura más tradicional de la tecnología mágica, y Saber podría haber sido dotada con el conocimiento que necesitaría para sobrevivir en esta era cuando fue convocada, pero eso no cambió el hecho de que tendía a preferir hacer las cosas como se hacían en su tiempo de casa. Sin mencionar que 2 de esos años los había pasado en la torre del reloj, donde todavía se negaban rotundamente a instalar enchufes eléctricos en la mayoría de sus dormitorios y oficinas. Omura parecía aliviado de que mi ignorancia no llegara tan lejos como él temía, aunque Matsu parecía estar igualmente aliviado y molesto por la revelación. Es por eso que nunca pude encontrar la dirección de correo electrónico de Shirou-tan, murmuró, cruzando los brazos enfadada. Parece que otra revelación más del misterio de por qué no podía averiguar mucho sobre mí cuando me había estado investigando pareció tranquilizarla mientras que, al mismo tiempo, mi evidente desdén por su propio campo elegido parecía ser un motivo de preocupación. Ultraje a ella. ¿Dirección de correo electrónico? Pregunté, tratando de recordar dónde había escuchado esa palabra antes, y luego fruncí el ceño. Oh, murmuré, disgusto obvio en mi voz. ¿Te refieres a Internet? ¿Es este realmente un lugar apropiado para hablar de ese tipo de cosas? Pregunté deliberadamente. ¿Eh? Matsu gruñó, sorprendida por mi obvia enemistad. El resto de la mesa parecía igualmente curioso por mi tono de disgusto, aunque en el caso de Omura parecía que se frotaba la frente, anticipándose a que dijera algo que sin duda le causaría dolor de cabeza. ¿Qué quieres decir, Shirou-tan? Me preguntó la trenzada Sekirei, sonando completamente confundida. Fruncí el ceño y luego me estiré para tapar los oídos de Q. La joven me miró sorprendida, pero obedientemente se quedó quieta mientras bloqueaba su audición. ¿Es realmente apropiado hablar de pornografía con Kuru-chan? Pregunté, frunciendo el ceño al hacker Sekirei. Aparentemente, mi respuesta pareció aturdir al resto de la mesa por otro momento, y luego Usume se derrumbó hacia atrás, riendo con una fuerza casi histérica. Omura pareció entender la misma broma un segundo después, y soltó una carcajada propia, tapándose la boca con una mano y alejándose de la mesa para tratar de ocultar su alegría. Miya también puso una mano sobre su propia boca, sus ojos se cerraron mientras su cuerpo comenzaba a temblar con risitas apenas controladas. Matsu me miró boquiabierto y luego se sonrojó. Los únicos 2 que no se reían eran Musubi y Akitsu. Akitsu solo asintió con la cabeza una vez, solemnemente, y volvió a comer, mientras que Musubi miró alrededor de la mesa confundido. Internet no es porno. Matsu proclamó, golpeando ambas manos sobre la mesa para enfatizar su declaración. Levanté una mirada escéptica hacia ella, sin creerle ni por un segundo, y ella se sonrojó. Quiero decir, no es solo porno. Ella trató de corregirse a sí misma, y luego pareció darse cuenta de que la discusión realmente no estaba reteniendo el agua. Internet se puede usar para muchas cosas, como encontrar información e intercambiar datos, y... Se detuvo, aparentemente tratando de encontrar algún otro uso hipotético para Internet. Y espiando. Miya intervino inocentemente, apenas capaz de decir la palabra entre sus ataques de alegría. Matsu se aferró a la sugerencia como una persona que se está ahogando agarrando un yunque que le han arrojado. Y espiando, continuó, y luego se dio cuenta de lo que había dicho. Miya-tan. Se quejó, sacudiendo la cabeza frenéticamente, sus largas colas de caballo cayeron. Eso no está ayudando. Internet no es porno. Ella se lamentó.
Al otro lado de la mesa, Musubi negó solemnemente con la cabeza. Incluso yo sé que Internet es para la pornografía, intervino y luego frunció el ceño. Pero ninguna de las personas en el laboratorio me diría nunca que es porno, admitió después, rascándose la barbilla con perplejidad. A su lado, Usume parecía incapaz de respirar y rodó sobre su estómago, pateando sus piernas y golpeando uno de sus brazos contra el suelo mientras continuaba riéndose. Tú sabes, agregó Omura, pareciendo tener suficiente control de sí mismo para detener su propia risa pero aún sonriendo ampliamente. Pensé que estabas bastante fuera de contacto con la tecnología, Shirou, admitió, pero parece que sabes las cosas importantes. Sabes, cuando me alabas con ese tono de voz, no puedo evitar pensar que te estás burlando de mí, le dije sospechosamente. Él sonrió más ampliamente. No, insistió. Hablo en serio. Honestamente. Podría haberle creído si no hubiera tenido que apartar la mirada inmediatamente después para taparse la boca mientras se reía de nuevo. Matsu parecía haber tenido suficiente. Volvió a sentarse con un gruñido de enojo, cruzando los brazos frente a su pecho y mirándome. Te mostraré, Shirou-tan, juró. Te mostraré que Internet no es solo para la pornografía. Para cuando termine contigo, tú mismo serás un hacker. Sabrás casi tanto sobre computadoras como yo. Lo juro, Shirou, bronceado. Lo juro. Ella me frunció el ceño ferozmente, y tuve que obligarme a no encogerme ante la idea. Ya veremos, le dije sin sinceridad. Por un lado, puede que no sea una mala idea aprender más sobre computadoras. Haría las cosas mucho más fáciles para mí más adelante en la vida, y me daría una ventaja sobre otros magos si alguna vez me perseguían. Después de todo, Matsu había hecho un trabajo increíble recopilando información hasta ahora, así que estoy seguro de que la computadora podría usarse para el bien y también para la perversión. Por otro lado, estoy seguro de que implicaría tener que exponerme a todos los asuntos de depravación. Hasta entonces quiero copias en papel, le dije, inflexible en esto. Todavía enfadada, negó con la cabeza. No tengo una impresora, me informó, girando la cabeza hacia un lado, y fue mi turno de sentir que la persona frente a mí estaba fuera de contacto. ¿Cómo no tener una impresora? ¿De qué otra forma se suponía que revisarías la información? Tengo una oficina sin papeles, declaró. Eso suena como la cosa más ridícula que he escuchado, murmuré. ¿Una oficina sin papel? Eso era como un comedor sin mesa, o una cocina sin estufa. Te recogeré uno mañana. A pesar de que todavía era temprano en la noche, de repente me encontré ahogando un bostezo y me vi obligado a soltar las orejas de Kuru para poder taparme la boca. Al menos toda la charla sobre pornografía había terminado ahora. Con toda la emoción de la cena casi había podido olvidar los problemas que había tenido para dormir los últimos días. Si estaba empezando a afectarme lo suficiente como para cansarme tan temprano, entonces creo que era hora de que hiciera algo al respecto. Tenía la esperanza de poder repasar la información en mi tiempo libre, pero si iba a tener que esperar un poco más para obtener las copias impresas de la furiosa pelirroja, entonces también podría obtener un resumen verbal primero. Mientras tanto, continué, decidiendo seguir adelante y preguntar ahora, necesito información sobre un Sekirei específico. ¿Cómo puedo saber? Matsu murmuró. Estoy demasiado ocupado pasando todo el tiempo viendo pornografía. ¿Qué sabría yo sobre cualquier Sekirei? No es como si hubiera estado trabajando ni nada. Hablo en serio, Matsu, le dije, suspirando. Ella se negó a responderme, sus labios apretados en una línea apretada. Parecía que mi declaración la había ofendido honestamente. Lamento haber dicho que Internet es porno, intenté. La experiencia previa con Saber y Rin cuando se ponían de humor como este me había enseñado a derrumbarme y disculparme, incluso si tenía razón sobre lo que sea que estuviéramos discutiendo. Como estaba ahora mismo. Los ojos de Matsu se precipitaron para ver si estaba siendo sincero, y luego apartó la mirada de nuevo. ¿Y qué piensas que las computadoras son inútiles? Murmuró, incitándome sobre por qué más estaba enojada. Y estoy seguro de que las computadoras son cosas asombrosas, agregué obedientemente.
¿Y quieres que te dé una tutoría especial en ellos?, continuó, aunque parecía menos enfadada que hace un segundo. Parece que mi estratagema estaba funcionando. Haciendo todo lo posible por sonar sincera, capitulé. Y realmente quiero que me muestres cómo usar una computadora, le dije. Froté la parte de atrás de mi cabeza torpemente. Incluso yo tengo que admitir que no estoy realmente al tanto de muchas tendencias tecnológicas. Realmente me gustaría aprender un poco más sobre ese tipo de cosas. Eso pareció hacer sonreír a Matsu, y me dio una mirada tímida por el rabillo del ojo antes de apartar la mirada rápidamente. ¿En realidad?, preguntó, aparentemente insegura de si en realidad estaba prometiendo aceptar su tutoría o simplemente estaba de acuerdo con ella para calmarla. Podría haber estado usando la disculpa de Internet como una forma de calmar su temperamento, pero las lecciones de computación definitivamente fueron útiles. De verdad, asentí. Finalmente giró la cabeza para mirarme correctamente, y sus brazos fuertemente cruzados se aflojaron a una posición más relajada. Y que me dejes experimentar contigo, agregó, sonrojándose levemente y lamiéndose los labios. Parece que ella iba a tratar de ordeñar esto por todo lo que valía. Le di una mirada seca en respuesta. Milla nos echaría a los dos, le recordé, y la trenzada Sekirei miró hacia arriba para ver a la dueña dándonos una mirada divertida. La alienígena de cabello púrpura sintió con la cabeza, de acuerdo con mi predicción. Matsu suspiró y finalmente se desplomó. Bueno, murmuró, valió la pena intentarlo. Internet, Usume jadeó, sonando como si finalmente estuviera tomando su segundo aire. Porno, continuó y otra ola de risas golpeó su pobre cuerpo. Todavía estaba tendida en el suelo, con la cara roja por su ataque de risa anterior, y estaba apretando ambas manos alrededor de su estómago. Hermano, logró decir. Antes, cuando me abandonaste. Eso lo compensó por completo. Empezó a forcejear, tratando de volver a sentarse, pero parecía que su pobre cuerpo aún no se había recuperado lo suficiente para hacer el viaje y se desplomó sobre el suelo de tatami. Eso me llena de una alegría tan profunda que raya en el éxtasis, murmuré. Ahora, sobre el Sekirei específico. Le pedí a Matsu. Ella me devolvió la sonrisa, y parecía como si todo hubiera sido perdonado. ¿Cuál es? Ella me instó. No sé su nombre ni su número, pero es alta, tiene el pelo largo y rubio y viste una túnica blanca con un abrigo negro encima, le describí al visitante continuo de mis sueños. Omura, que había estado recostado en el otro extremo de la mesa y sacudiendo la cabeza mientras continuaba riendo, de repente tosió con fuerza. Apartó la cabeza de la mesa y se tapó la boca con la mano mientras continuaba golpeando. Solo un segundo, me dijo Matsu, inclinándose hacia atrás mientras sus ojos se desenfocaban. Parpadeé, confundido por lo que estaba haciendo antes de darme cuenta de que probablemente estaba usando sus poderes para revisar sus computadoras en el piso de arriba. Dado que había pasado los últimos días recopilando datos, probablemente ya tenía todo disponible y listo, esperando a que ella pudiera acceder a ellos. Realmente fue un poder asombroso. ¿Hay algo más que puedas decirme?, preguntó ella, su voz sonando distante mientras lo hacía. Ella tiene mal genio y usa agua, supliqué, frotándome la frente mientras lo hacía, esperando que eso fuera suficiente para el hacker Sekirei. Comenzó Matsu, y sus ojos parpadearon de un lado a otro como si estuviera leyendo algo invisible frente a ella. Antes de que pudiera continuar, Omura intervino. Número 09, Tsukiyumi, dijo, sonando seguro de sí mismo. Los ojos de Matsu se enfocaron en él por un segundo, y luego se volvieron distantes nuevamente. Un segundo después dejó escapar un pequeño sonido de satisfacción. Sí, definitivamente se ajusta a la descripción, coincidió Matsu, sus ojos volvieron a enfocarse. Ella me dio una mirada curiosa. ¿Por qué querrías saber acerca de alguien así?, me preguntó, ladeando la cabeza hacia un lado mientras lo hacía. Suspiré y me froté la frente con más fuerza, tratando de descubrir cómo dar la noticia cuando Akitsu irrumpió. ¿Es ella a quien ha estado reaccionando, Shirou-sama?, me preguntó en voz baja. Asentí a regañadientes, sorprendida de que hubiera alguien que ya supiera de mis sueños.
Después de todo, esta era la primera vez que los mencionaba. Sí. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté a la mujer de las nieves, curiosa de cómo se las había arreglado para descifrarlo tan fácilmente. Has estado muy inquieto los últimos 3 días, explicó, con la cabeza baja mientras se sentaba pacientemente a la mesa. Hacía mucho tiempo que había terminado su comida y ahora aparentemente simplemente estaba esperando que yo terminara y me pusiera de pie para poder acompañarme a donde sea que fuera a ir a continuación. Tal como eras antes de encontrar a Kusano, Shiro-sama. Pero eso fue solo una vez antes, señalé, inclinando la cabeza para darle a la mujer de nieve una mirada perpleja. ¿Cómo te diste cuenta de que estaba reaccionando de nuevo tan fácilmente? Comenzó Akitsu, y luego miró hacia abajo, un ligero rubor formándose en sus mejillas de nuevo. Shiro-sama normalmente es muy pacífico cuando duerme, admitió, casi sonando tímida. Fue un gesto sorprendentemente tímido, y fue casi lo suficientemente lindo como para compensar el hecho de que aparentemente había aprendido mis hábitos de sueño lo suficientemente bien como para saber cuando estaba teniendo pesadillas después de menos de 2 semanas. O que aparentemente me observaba mientras dormía. Sabía que estaba tratando desesperadamente de compensar el hecho de que no podía dejarse engañar mostrando una devoción fuera de lo común, pero esto empezaba a ser un poco ridículo. Espera, intervino Usume, logrando finalmente sentarse en una posición adecuada. ¿Otro? ¡Cielos! ¿Cuántos van a tomar antes de que estés satisfecho con tu harén? A pesar del hecho de que aparentemente estaba acumulando un verdadero ejército de bellas máquinas de combate alienígenas femeninas para cumplir mis órdenes, la Sekirei con cola de caballo parecía querer centrarse en las implicaciones pervertidas de tener numerosas parejas femeninas. Shiro-san. Musubi, por otro lado, parecía encantado con la posible adición a mis fuerzas. Eso es maravilloso. Y otro número único también. Sí, dije secamente, recordando las numerosas amenazas de muerte que habían comenzado a rondar mis horas de sueño. Maravilloso. Ladeé la cabeza hacia un lado, notando algo en particular. Y creo que esta es la segunda vez que estás tan feliz de que el que me reaccionó fue un solo dígito. ¿Por qué? Fue Omura quien intervino para responder esa pregunta. Al igual que yo, parecía menos entusiasmado con la posible adicción a mi rebaño. Debido a las incertidumbres anteriores en lo que respecta al ajuste genético de Sekirei, muchos de los intentos anteriores resultaron significativamente más fuertes que los posteriores más estables. Debido a eso, se reconoce comúnmente que los números de un solo dígito son más fuertes que la mayoría del resto de los números. Parecía particularmente desagradable cuando mencionó los ajustes genéticos, torciendo la cara como si estuviera a punto de enfermarse o acabara de morder algo extremadamente amargo. ¿Por qué tenía que ser Tsukiomi? Murmuró después, uniéndose a mí para frotarme la frente. Espera, lo interrumpí, confundido por la información que casualmente había dejado caer como si fuera de conocimiento común. Ajustes genéticos. Esta vez fue Musubi quien interrumpió a todos para responder. ¿Sí? Es por eso que los Sekirei pasamos tanto tiempo en los laboratorios antes de ser liberados. Si los médicos no nos ajustaron correctamente, si un Sekirei abrazara a su Ashikabi, podrían convertirlo accidentalmente en un panqueque. Se inclinó hacia adelante, aparentemente sin darse cuenta de cuán importante era la declaración que acababa de hacer. Ahora, ¿cuándo vamos a ir a buscar a nuestro nuevo amigo? Estaba pensando nunca, admití sin rodeos. Estaba planeando esperar hasta que los sueños desaparecieran. Podría haber sido un poco más sutil con mi declaración de intenciones si todavía no hubiera tratado de entender lo que acababa de decir Musubi. Una vez más, parece que algo que dije sorprendió al grupo en su conjunto. Espera, Usume finalmente rompió el silencio. ¿Simplemente vas a ignorar a un Sekirei que está reaccionando a ti? La idea le parecía completamente absurda. No tenía idea de por qué. No me había sentido cómodo aceptando a Matsu en mi rebaño hace solo unos días y, al final, la única razón por la que lo hice fue por la insistencia de Omura. Podría haber resultado ser el mejor movimiento que había hecho hasta ahora con respecto al plan Sekirei, pero todavía me sentía muy incómodo con eso.
Emiya-kun, habló Miya, su tono de reproche. ¿No hemos tenido que hablar ya de jugar con el corazón de una doncella? Ella no parecía realmente molesta por mi decisión. En todo caso, la dueña parecía divertida por mi reticencia a salir y traer a otro residente para que ella lo intimidara. Musubi, por otro lado, parecía mucho menos optimista. Shiro-san. Me reprendió severamente. No está bien dejar sola a una Sekirei que está reaccionando contigo de esa manera. Deberíamos ir ahora mismo y encontrarla. A la chica del santuario le parecía completamente inaceptable la sola idea de que alguien de su clase estuviera ahí afuera y sin una Shikabi. Esto no es como lo que fue con Matsu, defendí mi decisión ante el grupo en general. Y realmente no creo que Tsukiomi quiera ser nuestro amigo, Musubi-chan, le dije suavemente a la chica del santuario Sekirei. Tiene razón, agregó Omura, suspirando. Conozco a Tsukiomi desde hace bastante tiempo, y ya puedo ver cómo sería esa reunión. Era una melodía diferente a la que había estado cantando hace unos días cuando Matsu había solicitado unirse al equipo, pero si realmente conocía al Sekirei del agua durante tanto tiempo de lo que podía imaginar, no tuvo problemas para entender mi reticencia a involucrarme con ella. Sí, asentí. Las amenazas de muerte son una especie de revelación de eso. ¿Amenazas de muerte? Usume repitió, recostándose. Empezó a sonreír y tuve la impresión de que incluso mi futura amenaza potencial para ella había sido olvidada para que ella disfrutara adecuadamente de la diversión que parecía traer a su vida. Número 09, Tsukiomi, intervino Matsu, sus ojos aún distantes. Poderes. Control sobre el agua. Características notables. Tanto agrafóbica como levemente andrófoba. Resentimiento documentado de la necesidad de Ashikabi de alcanzar todo su potencial. Ha jurado matar a cualquiera capaz de causar una reacción en ella misma. Después de haber agregado tanto, los ojos trenzados de Sekirei se enfocaron. Ella realmente parece ser la peor, ¿no? Reflexionó, torciendo la boca con molestia. Normalmente estaría a favor de aumentar el poder de tu grupo, Shiro-tan, pero ya tienes a Omura-tan y Musubi-tan como luchadores. Y aunque Akitsu-tan no puede participar oficialmente, aún puede actuar como tu guardaespaldas. Si un Sekirei intenta apuntarte específicamente, o incluso en las primeras fases del juego. Aunque estaba un poco ofendido de que ella pensara que sería tan fácil de matar. Omura dudó por un momento y luego asintió con la cabeza en acuerdo con la conclusión. Aunque estaba un poco ofendido de que ella pensara que sería tan fácil de matar. Omura dudó por un momento y luego asintió con la cabeza en acuerdo con la conclusión. Parece ir en contra de mi postura habitual, admitió, sonando en conflicto. Normalmente, apoyaría la idea de que Tsukiomi pueda tener alas, pero si eso pusiera en riesgo a mi Ashikabi, entonces sería mejor que simplemente ignoraras la reacción, Shiro. Sonaba como si la confesión le quitara mucho cuando una vez más comenzó a frotarse el pecho, con una expresión de dolor en su rostro. No pude evitar notar su elección de palabras tampoco. Creo que esa fue la primera vez que se refirió a mí como su Ashikabi directamente. Aún así, parecía que mi rebaño había llegado a un consenso para estar de acuerdo con mi curso de acción. A mi lado, Akitsu asintió con la cabeza, y no tenía dudas de que estaba contenta conmigo evitando una acción que incluso podría causarme daño. Con 3 de mis Sekirei de acuerdo con mi plan, entonces podría estar seguro de que probablemente era bueno. Entonces tienes la oportunidad de agregar otra a tu harén, y ella termina siendo una homicida que odia a los hombres. Usume resopló y comenzó a sacudir la cabeza, sonriendo mientras lo hacía. Jeje. Difícil oportunidad, hermano, me consoló. Frente a ella, Miya permaneció en silencio, aunque por alguna razón tuve la impresión de que estaba decepcionada, aunque no podía decir si estaba en mí por algo más. Kuru parecía limitarse a mirar a su alrededor con curiosidad, confundido por la atmósfera. La única excepción fue, eso no está bien. Musubi declaró, gritando las palabras mientras golpeaba sus manos sobre la mesa frente a ella lo suficientemente fuerte como para sacudir los platos. El repentino ruido a su lado hizo que Usume retrocediera sorprendida, y Kuru-chan dejó caer su cuchara ante el repentino ruido.
Shirou-sama, eso no está bien. Ella me miró desde el otro lado de la mesa. Musubi. Deslumbrador. Fue una experiencia muy perturbadora. Musubi era alguien que sonreía y reía. Era alguien alegre y feliz, que disfrutaba demasiado pelear, pero más allá de eso era demasiado ingenua a pesar de sus mejores intenciones. Y ahora, por alguna razón que no entendí, aparentemente estaba enfurecida hasta el punto en que estaba gritando activamente a la habitación en general. Musubi-chan, comenzó la casera, sonando sorprendida por la ira de la chica del santuario, pero Musubi continuó con sus acciones inusuales, al interrumpir incluso a su compañero de entrenamiento favorito. Amo a Shirou-sama, declaró, poniendo una mano en su pecho mientras lo hacía. Con su otra mano extendió la mano y me agarró del brazo mientras yo estaba paralizado por la sorpresa, y colocó mi propia mano junto a la de ella. ¿Lo sientes, Shirou-sama?, me preguntó, su voz intensa mientras sostenía mi palma contra su pecho. La forma en que late mi corazón. Sus ojos se cerraron mientras me suplicaba que sintiera su pulso acelerado. Debajo de mis dedos pude sentir que su pulso aumentaba, el latido de su corazón se hacía más y más rápido cada segundo que mi mano estaba en su pecho. Es por amor. La alegría del milagro de haberte conocido, Shirou-sama, completamente por casualidad. Por haber podido conocer a la casera Sanma, a Usume-san, a Kitsu-san, a Kuru-chan y a Omura-san, y Matsu-san, su voz estaba mezclada con calidez, y su tono estaba lleno de gratitud. Quiero que todos los Sekirei puedan sentirse tan felices y tener tanto amor en sus vidas. Sus ojos se abrieron y me miró de nuevo. Y no quiero que alguien como Tsukiyumi-san tenga que perderse algo como esto. No está bien ignorarla y no dejar que tenga la oportunidad. Incluso si es peligrosa, Shirou-sama es fuerte. Él podré convencer a Tsukiyumi-san para que se una a él. Si ya estás conectado a su corazón, deberías poder convencerla con palabras o con los puños. Musubi proclamó, y levantó la mano que no sostenía la mía hacia su pecho en el aire y la apretó en un puño con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Sus ojos se abrieron y me miró de nuevo. Y no quiero que alguien como Tsukiyumi-san tenga que perderse algo como esto. No está bien ignorarla y no dejar que tenga la oportunidad. Incluso si es peligrosa, Shirou-sama es fuerte. Podrá convencer a Tsukiyumi-san para que se una a él. Si ya estás conectado a su corazón, entonces deberías poder convencerla con palabras o puños. Proclamó Musubi, y levantó la mano que no sostenía la mía hacia su pecho en el aire y la apretó en un puño tan fuerte que sus nudillos crujieron. Sus ojos se abrieron y me miró de nuevo. Y no quiero que alguien como Tsukiyumi-san tenga que perderse algo como esto. No está bien ignorarla y no dejar que tenga la oportunidad. Incluso si es peligrosa, Shirou-sama es fuerte. Podrá convencer a Tsukiyumi-san para que se una a él. Si ya estás conectado a su corazón, entonces deberías poder convencerla con palabras o puños. Proclamó Musubi, y levantó la mano que no sostenía la mía hacia su pecho en el aire y la apretó en un puño tan fuerte que sus nudillos crujieron. Podrá convencer a Tsukiyumi-san para que se una a él. Si ya estás conectado a su corazón, entonces deberías poder convencerla con palabras o puños. Proclamó Musubi, y levantó la mano que no sostenía la mía hacia su pecho en el aire y la apretó en un puño tan fuerte que sus nudillos crujieron. Podrá convencer a Tsukiyumi-san para que se una a él. Si ya estás conectado a su corazón, entonces deberías poder convencerla con palabras o puños. Proclamó Musubi, y levantó la mano que no sostenía la mía hacia su pecho en el aire y la apretó en un puño tan fuerte que sus nudillos crujieron. El discurso de Musubi pareció tocar la fibra sensible del resto de la sala. Usume sonreía, su expresión bordeaba lo sereno y lo resignado, como si las palabras de Musubi le hubieran recordado algo que era a la vez placentero y doloroso de recordar. Kuro estaba apoyada contra mí, sus brazos envueltos firmemente alrededor de mi cintura mientras me abrazaba, sonriéndome felizmente. Miya le estaba dando a la chica del santuario una pequeña sonrisa que parecía orgullosa, y por una vez no estaba comentando el hecho de que mi mano estaba actualmente involucrada en algo que definitivamente calificaría como un acto lascivo, algo que estaba estrictamente prohibido. En casa Izumo.
Matsu y Omura parecían sentirse avergonzados de sí mismos. Como si, en retrospectiva, su decisión anterior de que ignorara la reacción de Sekirei fuera algo de lo que no deberían estar orgullosos. Yo, por otro lado, no podía concentrarme más allá de una cosa en particular que Musubi había dicho. En el momento en que lo escuché, el resto de su discurso bien podría haber sido ruido de fondo. Tragué con la boca seca. Tal vez había oído mal. Debe ser eso. Había oído mal. Eso pasa a veces, ¿no? Sin siquiera darme cuenta de que mi mano todavía estaba en el pecho de la chica del santuario, le pregunté con un tono de voz ronco. Musubi. ¿Qué acabas de decir? La chica del santuario Sekirei parpadeó y ladeó la cabeza hacia un lado. Ahora que había pronunciado su apasionado discurso, parecía haber vuelto a su personalidad normalmente más ajena y alegre. ¿Con palabras o con los puños? Repitió, sonando confundida por mi pregunta. Negué con la cabeza y traté de tragar de nuevo. No. Antes de eso. Al principio. Debo haber oído mal. Por favor, déjame haber oído mal. Que te amo, Shirou-sanma. Musubi lo intentó de nuevo, su confusión crecía mientras trataba de averiguar lo que quería escuchar. No había oído mal. Pero eso era imposible. Shirou. Omura habló, pareciendo entender que algo andaba mal. A mi lado, Akitsu crujía, su kimono moviéndose como plumas otra vez. Parpadeé y me di cuenta de que mi mano todavía estaba en el pecho de Musubi. Lo agarré como si me hubiera dado cuenta de que había estado en medio de un incendio. Musubi miró sorprendido por mi acción, y un poco herido. ¿Me amas? Repetí, sintiendo como si la cabeza me diera vueltas. Las cosas comenzaron a cambiar, eventos que me habían confundido antes de que de repente cobraran sentido cuando esta nueva revelación los arrojó luz. La naturaleza de lo que le sucede a un Sekirei cuando estaban reaccionando, las extrañas reacciones de Musubi y Matsu después de que los volé, la tendencia de los alienígenas a ir a la deriva y tratar de dormir a mi lado, incluso el extraño juramento de todos ellos. Excepto que Omura me había hecho, por los siglos de los siglos. Pensé que no era más que características biológicas de su especie, tal vez un efecto secundario de haber sido criado en un laboratorio sin conocer algunas de las complejidades de la interacción humana. Pero todas estas pequeñas incongruencias, cuando se toman bajo otra luz, tienen sentido si, espera, me las arreglé para decir, mis dientes apretados mientras trataba de negar lo que recién ahora estaba averiguando. Espera. ¿Me estás diciendo que el ritual de volar es una especie de ritual de apareamiento? A juzgar por otro momento de silencio atónito de la habitación en general, parece que estaba en lo cierto. Usume pareció ser la primera en poder reaccionar. Bueno, sí, admitió. Nunca lo escuché ponerlo de esa manera antes, pero parece correcto. Sus labios se curvaron hacia un lado mientras se tomaba un momento para considerar mi elección de palabras. Aunque no estoy segura de que me guste cuando está dicho de esa manera, concluyó finalmente. Simplemente no suena muy romántico así. Oh, Emiya-kun, interrumpió Miya. ¿Te ha tomado tanto tiempo darte cuenta? La casera pareció encontrar divertida mi revelación y empezó a reírse de mí. Eres inesperadamente lento, Shirou-tan, intervino Matsu, frunciendo los labios y luciendo decepcionada. Parece que el hecho de que solo ahora estaba comprendiendo realmente mi situación podría estar haciendo que ella reajustara su estimación de mí. ¿Qué creías que significaba? Preguntó ella, poniendo una mano en sus caderas. Pensé que era solo un método que tu especie usaba para poder acceder a tus poderes completos, gruñí, apretando los dientes. Ellos podrían estar encontrando divertida mi repentina revelación, pero seguro que yo no. Pensé que era solo un medio para que todos ustedes pudieran participar en el plan Sekirei. Dirigí una mirada acusadora a Omura, quien parpadeó sorprendido cuando de repente me encontró mirándolo. ¿No es eso lo que dijiste que era? Exigí, con los ojos entrecerrados. Esa fue la forma en que el usuario de la llama había explicado su situación, en ese entonces en el club de karaoke. Ese vuelo fue un método para que Sekirei simplemente desbloquee todo su potencial.
Los ojos de Omura se abrieron cuando se dio cuenta de que esa había sido exactamente la forma en que me explicó su situación. Miró hacia abajo, su expresión preocupada cuando de repente entendió por qué me estaba molestando tanto. Eso, comenzó, y se fue apagando mientras trataba de explicar su tergiversación de la situación. Dije que yo era diferente, finalmente logró decir, y que los Ashikabi generalmente eran del género opuesto. Parecía que incluso para él la excusa era poco convincente. Pensé que eso solo significaba que se necesitaba algún tipo de clave cromosómica que solo se podía encontrar en el sexo opuesto o algo así, respondí bruscamente, apretando los dientes, o que se requería algún tipo de resonancia psíquica, algo que ver con la oposición de rasgos femeninos barra masculinos, o yin barra yang, o algo así. Después de todo, ¿no habían sido la mayoría de los lazos maestro barra servidor en la guerra del Grial hombres y mujeres? Saber y yo, Archer y Rin, Caster y Kusuki, Berserker y Yasbiel, y Rider y Shinji. Los únicos que no habían sido así habían sido Lancer y Kirei, y Lancer y yo supimos después que Lancer originalmente había sido invocado por alguien completamente diferente, y que el sacerdote simplemente los había matado y tomado sus command sigils. Demonios, incluso cuando Caster había convocado a Assassin, cuando el resto de la sala pareció darse cuenta de que en realidad tenía una excusa para mis suposiciones erróneas sobre volar, fue el turno de Omura de ser el centro de atención. Omura-san, preguntó Miya, sonando decepcionada. ¿Realmente distorsionaste la situación hasta tal punto? Ella exigió, sus ojos agudos mientras reprendían al usuario de la llama. Omura se rascaba desesperadamente el pecho. No pensé que resultaría así, se defendió frenéticamente. Para mí ese es realmente el caso. Así que realmente no lo sabías, amigo. Preguntó Usume, y al menos por una vez sonó como si estuviera comprensiva en lugar de divertida por mi situación. No, le espeté, mi compostura ya en el borde irregular. No lo hice. Entonces mis ojos se entrecerraron cuando algo más pareció deslizarse en su lugar. ¿Es por eso que seguiste mencionando arenés? Exigí, y Usume sonrió disculpándose. Bueno, sí, admitió. Ese fue tu caso. ¿Por qué si no lo haría? Se rascó la cabeza con torpeza al encontrar mi mirada en ella. Pensé que solo estabas bromeando, Geuni. Mi tono parecía estar poniendo nerviosa a la Sekirei con cola de caballo, pero no me importaba. Sabía que por lo general era mucho más amigable, pero en este momento estaba más preocupado por descubrir qué tan mal interpreté la situación que por ser cortés. Entonces me di cuenta de algo más. ¿Es por eso que constantemente te burlabas de Omura? Y ahora mi tono era disgustado. ¿Porque pensaste que se había pareado con otro macho? ¿Me había perdido algo más? ¿Había sido algo más odioso lo que yo pensaba que era una simple broma entre amigos? Oye ahora, espetó Usume, sonrojándose ante mi acusación tácita. No es así, se defendió. Miró a un lado. Mi Ashikabi también es mujer, admitió, sonando como si no hubiera querido hacer la confesión, pero sintió que era mejor decirlo en el aire. Supongo que al final supo que era algo que iba a averiguar de todos modos. Solo esperaba que tal vez Omura y yo tuviéramos más en común, confesó, y su tono era un poco melancólico. Supongo que tenía sentido. Si las asociaciones del mismo género Sekirei barra Ashikabi fueran realmente tan raras, supongo que podría entender la esperanza de Usume de encontrar a alguien en la misma situación que ella. Y no hay necesidad de enfadarse tanto, hermano, continuó, extendiendo sus manos hacia mí con la palma hacia abajo y agitándolas lentamente. Tratando de calmarme. Quiero decir, tienes un buen grupo de chicas, ¿verdad? Ella señaló. Eso tiene que contar para algo. Soy una luchadora, no un amante, le espeté, dando a entender que no tenía nada mejor que hacer con mi tiempo que tratar de coleccionar mujeres insultando profundamente mi orgullo. Y cualquiera que piense que más es mejor cuando se trata de relaciones, obviamente nunca ha estado en una. Espeté, sin calmarme en absoluto. Ya tengo dos, me detuve y sentí que mi rostro se ponía blanco. Oh Dios. Si Rin y Saber alguna vez se enteraran de esto, ¿qué harían?
Pensé que estaba exagerando cuando decidí antes que me matarían por volar múltiples Sekirei, pero ahora el pensamiento no era tan hiperbólico como lo era antes. Y pensar en mis dos amantes en Inglaterra inevitablemente trajo mis pensamientos de vuelta a la torre del reloj. Todavía me perseguían, con la intención de encarcelarme y convertirme en un espécimen. Sin embargo, lo pacífico que había sido durante los últimos meses no significaba que permanecería tan pacífico. Había pensado que si tenía que huir solo, dejaría atrás a algunos compañeros decepcionados. Pero si se consideraban emparejados conmigo, entonces eso era algo completamente diferente. Emilia-kun, estás hiperventilando. La observación preocupada de Miya me devolvió al presente y me di cuenta de que tenía razón. Tenía mi cabeza agarrada con ambas manos mientras mi mente corría desesperadamente por descifrar todas las implicaciones que esta nueva información había traído a la mesa. Miya me miraba con genuina preocupación en su rostro, preocupación que se hizo eco en casi todos los demás en la mesa. No creo que ninguno de ellos esperara que alguien reaccionara así ante la noticia de que tenían un excedente aparentemente no realizado de mujeres atractivas a su entera disposición y que pedían algo más que combate como había supuesto. Tal vez esperaban que me alegrara al descubrir que tenía, como dijo Usume, un harén, pero no hacía falta ser un genio para ver que estaba más cerca de la ira que de la alegría en este momento. Me concentré, tomando respiraciones profundas. Necesitaba escaparme, ir a un lugar privado, asentarme, tratar de descubrir cómo esto cambia las cosas. Me levanté de la mesa abruptamente, provocando una ronda de estremecimientos de mis compañeros de casa. Musubi parecía un cachorro pateado en este momento, sin entender cómo su intento de convencerme de salir y encontrar otra Sekirei ya había llegado a esta situación. Kuru parecía como si estuviera a punto de llorar, sin entender por qué Suoni-chan estaba tan enojado. Matsu parecía no tener idea de qué hacer, y para alguien que se especializa en investigación e información, era una condición paralizante. Onura parecía como si se sintiera culpable por haber sido la fuente de toda esta confusión, mirando la mesa frente a él, agarrándose el pecho de nuevo. Incluso Miya parecía por una vez no saber qué hacer. La casera generalmente imperturbable simplemente me observaba con atención. El único que aún estaba tranquilo era Akitsu. Me voy a mi taller, declaré. Necesito estar en algún lugar donde las cosas aún tengan sentido. La habitación todavía estaba dando vueltas por mi repentino y no deseado cambio de paradigma. Me giré para tropezar con mi refugio seguro, y Akitsu comenzó a levantarse, sin duda con la intención de seguirme. No, le espeté, no queriendo a nadie a mi alrededor en este momento. Necesitaba estar solo por ahora, necesitaba arreglar las cosas, negué con la cabeza y casi salgo corriendo de la habitación. Pensé que había entendido lo que estaba haciendo. Pensé que estaba siendo preparado. Estúpido yo. No lo había aprendido ya, la lección más importante que me había enseñado la guerra del Grial. Nada es tan simple como parece, y no importa lo que pienses, nunca estás realmente preparado.